Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La Comunitat Valenciana empieza con Mazón la etapa post-Mazón. La renuncia del presidente valenciano, que mantendrá el aforamiento porque seguirá como diputado y que se produce más de un año después de la tragedia, no alivia la indignación de las víctimas y abre un escenario incierto sobre lo que va a pasar ahora por la pugna entre el PP y Vox, de quien dependerá el nombre del sucesor de Mazón si es que quieren evitar elecciones. Y eso es lo que quiere el PP, evitar las elecciones, de manera que el PP vuelve a quedar en manos de Vox, y ahora que Mazón ha presentado su renuncia por escrito, acaba de empezar en Valencia la cuenta atrás. Julián Jiménez, buen día. Buen día, sí, una cuenta atrás que pasa por los contactos entre PP y Vox, esos que Abascal niega, pero que se han estado produciendo desde el pasado fin de semana y que se van a seguir produciendo en las próximas horas. También hoy veremos cómo los dirigentes del PP valenciano recuperan sus agendas después de que ayer se borraran de todo acto público. Mazón, mientras, preside este martes la reunión del Pleno del Consell, en el que se podría formalizar la marcha del vicepresidente Campampols. Ha anunciado hace ya varias semanas por el propio Mazón una remodelación que, a tenor de los acontecimientos, podría quedar reducida simplemente a la marcha del teniente general, porque Mazón, recordemos, sigue siendo presidente en funciones. La pregunta es, ¿qué hará Mazón después de presidir este Pleno del Consell? Pues algunos sostienen que el todavía presidente se va a apartar de los focos durante unas semanas, que va a reducir sensiblemente su agenda y que se va a refugiar con los suyos en su domicilio de Alicante. Hoy ha ocurrido otras veces, pero hoy es sintomático que el Pleno del Consell se vaya a celebrar este martes, el día después de anunciar su dimisión, en esa ciudad. Julián, gracias. Un saludo. Era el día en que empezaba el juicio al fiscal general del Estado, el día en que el Supremo propuso juzgar por la compra de mascarillas en pandemia a Ábalos, a Koldo, a Aldama. Fue para el PP, en cambio, el día de la dimisión del presidente de la Comunitat Valenciana, con la duda ahora de si acabarán yendo a elecciones y que plantea de nuevo un pulso con Abascal en el momento en que Vox está creciendo en las encuestas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Mazón se va, pero hoy por lo pronto, como decía ahora Julián, presidirá esa reunión semanal del Gobierno valenciano en Alicante. Se va Mazón sin aclarar qué es lo que hizo aquella tarde de la Dana, ni por qué no cogió el teléfono, ni qué información tenía. Su mensaje fue contra Pedro Sánchez. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Para Feijóo, que durante este año ha apoyado y ha aplaudido a Mazón, su renuncia ahora es un ejemplo. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea. Sostiene el PP que fue Mazón quien le dijo a Feijóo hace unos días eso que Mazón nos dijo ayer a todos en su comparecencia, que ya no puede más. Ahora en Génova tratan de contener el debate interno por la sucesión con la prioridad de evitar el anticipo electoral. David Junquera, buenos días. Buenos días. Quiere Génova echar el freno de mano a los que están acelerando para tomar ventaja en la carrera sucesoria. Las conspiraciones ya se estaban empezando a desbocar en la Comunidad Valenciana y avisan desde la nave nodriza. No es momento de ponerse a pensar en la nueva etapa del partido o en un candidato a unas elecciones, porque hay que evitar las urnas. Primero apañar lo de la Generalitat y luego lo demás. No sentó muy bien en Madrid que, con Mazón todavía de cuerpo presente y reflexionando, ya empezaran a moverse algunos popes territoriales para colocar a Vicent Montpó como nombre de futuro. Sentencian en el equipo de Feijóo, aún no hay candidato, aún no hemos hablado las direcciones nacionales de PP y Vox y todo tiene que empezar con contactos en el territorio. También descartan uno de los nombres que más ha sonado, el de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, porque dicen sustituir a Carlos no es poca cosa y no podemos abrir otra crisis también en el ayuntamiento. La premisa es, en cualquier caso, lograr un relevo rápido y evitar una guerra civil en el PP valenciano, aunque todo dependerá de un Vox que tiene ahora el control de los tiempos ante unos populares de momento compuestos y sin candidato. Así es como están las cosas, con Feijóo emplazando a Abascal para que se pongan de acuerdo en Valencia, pero con Abascal advirtiéndole de que no se lo piensa poner fácil. De hecho, a Abascal se le presenta la ocasión para desgastar al PP y tiene en su mano que el ciclo electoral que va a empezar en Extremadura pase también por la Comunitat Valenciana. Julia Molina. ¿Qué tal? Buenos días. En Vox repiten que lo primero es que el Partido Popular se aclare, que elija si quiere aceptar las condiciones de la ultraderecha o abrir un proceso electoral, porque ellos tienen todavía las dos posibilidades sobre la mesa. ¿Qué tengo que decir sobre el futuro?
que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas, primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura. En Vox no tienen prisa por negociar y devuelven la pelota al tejado de Génova. Depende de ellos, nos dicen fuentes del partido, aunque para avanzar hará falta que se retome la comunicación entre las dos formaciones, que lleva tiempo rota. Ayer Abascal tampoco tendió puentes, acusó al PP de haberle dado un balón de oxígeno al gobierno central. Todos esos que fueron los culpables hoy se van de rositas y tienen un relato. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha decidido entregarles un chivo expiatorio a uno que llegó tarde a una reunión. Con Mazón es con el único que reconocen haber tenido contacto. Abascal ha desvelado de hecho que el presidente lo llamó antes de dimitir para comunicarle su decisión. Ahora tendrán que buscar otro interlocutor y si no hay entendimiento, en Vox no temen ir a elecciones. Mazón, lo escuchamos ayer aquí en directo, anunció su renuncia poco después de las 9. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron. Pero ya no puedo más. No puedo más. Mientras él comparecía en Palau, Maribel Vilaplana estaba en el juzgado de Catarroja. Acuérdate por las noches, de ellos y de todos. Di la verdad. Recibida así, Vilaplana le explicó a la jueza que estuvo con Mazón en un reservado del Ventorro entre las 3 y las 7 menos cuarto de aquella tarde. Que a partir de las 5, Mazón empezó a hablar por teléfono, pero no escuchó esas conversaciones y confirmó que a las 5:30 ella recibió un mensaje sobre las inundaciones en Utiel. Un mensaje que respondió, pero que asegura que no abrió, que no le enseñó a Mazón. Vilaplana contó que la madrugada de aquel día volvió a hablar ya luego con Mazón, que le dijo que en la comida que mantuvieron en el Ventorro, él no fue consciente de la gravedad de la riada. Por la noche, a pesar del anuncio de Mazón, cientos de personas volvieron a concentrarse a las puertas de la Generalitat. Hoy empieza en el Congreso la Comisión de Investigación sobre la Dana. Va a empezar precisamente con el testimonio de los familiares de las víctimas. Es la comisión a la que está llamado a comparecer Mazón el próximo día 17. Quien comparece hoy, entre otras, es Rosa Álvarez, a quien escuchamos ayer en este programa y que luego ya en Madrid, en la víspera de esta comparecencia en el Congreso, se dirigía así al presidente en funciones. También nos ha llamado muchísimo la atención que dijo que él tenía la voluntad personal, hubiera tenido la voluntad personal de haber dimitido hace tiempo. ¿Quién se lo impidió? Si llevamos 12 meses exigiéndole la dimisión. Ahora ya pedimos la prisión de Mazón. Evidentemente hace falta un juicio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Señor García Ortiz, ¿ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral? ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan? No. Es Álvaro García Ortiz negando los hechos de los que se le acusa en el primer juicio que afronta en España un fiscal general del Estado. Y que en su primera sesión permitió ver las tensiones que hay dentro de la Fiscalía. 3 fiscales salieron en defensa de García Ortiz, acusado de haber filtrado el famoso correo del novio de Díaz Ayuso, en el que reconocía 2 delitos y proponía un pacto. Y no al revés, como había difundido antes Miguel Ángel Rodríguez. En defensa de García Ortiz hablaron la fiscal jefa provincial o el fiscal que llevó la investigación del caso. Pido los correos porque los pide el fiscal general del Estado para saber qué ha sucedido, toda vez que se estaba tergiversando un correo de una manera absolutamente falsa, indicando que la Fiscalía promovía una conformidad. A las 21:45 ese día 13 de marzo le reportan o le comentan a usted la noticia que se ha publicado en El Mundo a las 21:29. Dice usted que es mentira, que es falso. ¿Responde usted a la persona que se lo comunica a esa cuestión? Sí, claro. O sea, no solo es mentiras, es falso, sino que es una campaña de desinformación durante 20 meses. La fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, fue muy contundente contra García Ortiz, a quien atribuyó desde el principio la filtración. De hecho, contó que aquel día le dijo al propio García Ortiz: «Lo has filtrado». ¿En algún momento a lo largo de la conversación él lo negó? ¿Que hubiera filtrado? No, me dijo, eso ahora no importa, es que claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque claro, a mí sí me importaba. Yeah. Por eso me quedé con eso ahora no importa, hay que sacar, Íñigo no quiere sacarlo y hay que sacarlo ya, ahí fue el curso de la conversación, pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma. Pues por mi parte porque a mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos. Hoy el juicio va a vivir uno de sus momentos clave. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque hoy está previsto que declaren Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador.
Este martes, en el juicio contra el fiscal general, previsto en horario de tarde, declararán los autores del bulo que quiso desmentir a Álvaro García Ortiz, el de que fue el fiscal el que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador para cerrar su causa por fraude fiscal cuando todo sucedió al revés. Es el turno del novio de Ayuso, que habló con un periodista de El Mundo, que fue el primer medio que lo publicó, y de Miguel Ángel Rodríguez, el autor intelectual de la mentira que compartió con decenas de medios de comunicación, tal y como reconoció en su interrogatorio como testigo en el Supremo. Llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. ¿Es una suposición que hace usted? Sí. La jornada del lunes evidenció las diferencias dentro de la Fiscalía sobre la respuesta que se dio a este bulo, pero hay un punto en el que los fiscales que declararon, Julián Salto, Pilar Rodríguez, Almudena Lastra y Diego Villafañe, coincidieron, Ángels. Esto hizo mucho daño a la institución y sentó muy mal a sus compañeros. Pedro, hasta luego. Hasta luego. Y justo ayer, cuando empezaba el juicio al fiscal, el Supremo confirmó que propone juzgar a Ábalos, a Koldo y a Aldama por la venta de mascarillas durante la pandemia. Miguel Ángel Campos. El juez habla de muy consistentes indicios de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal en los que cada integrante tenía su papel. Ábalos desplegaba su directa influencia cuando era preciso y en lo demás se aprovechaban de la intercesión de Koldo García. Aldama, por su parte, era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier gestión con la administración para facilitárselos a cambio de una contraprestación económica. El juez describe en su auto esos indicios, como los gastos de Ábalos asumidos por Koldo por cerca de 95.000 euros, alquileres de viviendas para el exministro o para su expareja. El magistrado da 10 días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. Se ha publicado también el informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres y la venta de mascarillas durante la pandemia. En esa parte del informe que se ha conocido se apunta a la influencia de Koldo en Canarias, que comunicaba con el director de Salud y finalmente con el entonces presidente y ahora ministro Ángel Víctor Torres. Cuando Koldo pidió a Torres que interviniera para que su comunidad, para que Canarias pagara a la empresa de Víctor de Aldama, el ahora ministro escribió a Koldo que estaba encima del pago y llegó a escribirle: «Me voy a cagar en Todos los Santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire». Esta responsable económica había puesto pegas a las mascarillas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El Gobierno va a estudiar esta mañana qué respuesta da a las comunidades del PP que se han negado a aportar información sobre cómo funcionan sus programas de cribado de cáncer después de la polémica en Andalucía. Estas autonomías se negaron con el argumento de que el Gobierno quiere manosear competencias que son suyas. Mariola Lourido. Sanidad usará el paraguas jurídico de varias normas como la Ley General de Sanidad, la de Cohesión y Calidad o la de Salud Pública para exigirle a las comunidades autónomas del PP que entreguen los datos de los cribados del cáncer de mama, de colon y de cérvix. El Consejo de Ministros estudiará esta mañana el asunto y los próximos pasos ante la negativa de los de Feijóo. La ministra Mónica García adelantó en Ser Cataluña que esta semana se les mandará un requerimiento, que se les acabó el plazo. El plazo es ya mismo, y les haremos un requerimiento formal. Esta misma semana lo que les vamos a decir al Partido Popular es que los datos no son suyos, que la confianza en los programas no es suya, que la sanidad pública es sagrada, que las mamografías son sagradas y que la salud de las mujeres es sagrada. Las comunidades que no gobierna el PP sí están colaborando. Dice la ministra que algunas están enviando la información sobre la evaluación de los programas y otras lo harán en breve. Algo que también prevé hacer esta mañana el Consejo de Ministros es aprobar el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario. Es lo que se pactó con los sindicatos, no con la patronal. La norma pretende reducir las prácticas y compensar los gastos a los que hacen frente los estudiantes que están en prácticas, aunque otra cosa, lo que está por ver es que tenga los votos suficientes para salir adelante en el Congreso. El texto también contempla limitar las horas y turnos en que puedan trabajar los becarios. Estefanía Salvatierra. El texto deja claro que quienes realizan prácticas laborales no son trabajadores, por lo tanto, más derechos para ellos y más cargas para las empresas. El anteproyecto de ley, que llega este martes al Consejo de Ministros, pretende limitar las horas extracurriculares a 480. Se restringe el número de becarios que pueden tener las empresas. No podrán superar el 20% de la plantilla y, de manera general, tampoco trabajarán de noche. Además, las empresas deberán compensar los gastos de manutención, desplazamiento o alojamiento de quienes participen en estos programas, a no ser que cuenten con algún tipo de beca o ayuda. A Daniela, por ejemplo, las prácticas que
que realiza en un periódico de tirada nacional le salen a pagar. Cobro, pero 100 euros. Trabajando obligatoriamente 5 horas, pero que luego en realidad son más horas. Si quiero comer allí en la empresa, me lo tengo que pagar yo. En los 6 primeros meses del año, 840.000 estudiantes realizaron prácticas no remuneradas. Ahora, las empresas que incumplan se enfrentan a multas de hasta 225.000 euros. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Mañana se cumple un año de las elecciones que ganó Donald Trump en Estados Unidos y este aniversario llega marcado por otras elecciones que servirán para escoger a los gobernadores de 2 estados clave para los demócratas, que son Virginia y New Jersey, y también para escoger al alcalde de Nueva York, y esa se ha convertido en una batalla política muy simbólica. Primero por lo que es la alcaldía de la ciudad más icónica, que es también la ciudad de Trump, y luego porque servirá de termómetro de alguna manera del punto en el que está el mandato de Trump en este primer año. El candidato demócrata que va en cabeza en las encuestas es un joven socialdemócrata musulmán, corresponsal en Estados Unidos. Sara Canals, buenos días. Buenos días. De hacerse con la victoria, el carismático Zohran Mamdani, con tan solo 34 años, se convertirá en el primer alcalde musulmán y socialista y promete reducir el coste de la vida, gravando a los ricos, congelando alquileres y garantizando autobuses y guarderías gratis. Es la sorpresa de la temporada, una cara nueva y progresista que asusta a las élites y también al propio Donald Trump, que le tacha de comunista y le amenaza con dejar a Nueva York sin fondos federales. El principal rival de Mamdani es el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que tras perder las primarias contra él se presentó como independiente con el apoyo de Wall Street para aglutinar el voto moderado y de la comunidad judía. Así que serán unas elecciones clave para el Partido Demócrata, que no se recupera de la derrota de Kamala Harris y que observará con atención si Nueva York opta por un líder progresista o un líder moderado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.